is being recorded. Como muchos saben, hemos tenido unos semanas y meses bastante complicados y la idea acá es darle herramientas para que todos puedan tener un alojamiento y un establecimiento más seguro, estén todos más tranquilos y ojalá esto les sirva y la idea con esto es hacer una serie de talleres más que también les puedan ir dando herramientas. Andrés Fuenzalía les va a dar unas palabras de bienvenida como presidente de Hotelero y luego vamos a tener aquí a Dionisio Campos, que es nuestro experto invitado aquí por Accor, que él les va a dar aquí todos los tips importantes y nos va a ayudar acá a que tengamos unos buenos meses futuros. Hola, hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos en este encuentro donde vamos a tratar sobre seguridad. Gracias en particular a Accor, que ha sido siempre un socio muy proactivo y muy dispuesto, muy generoso con sus herramientas, recursos, conocimientos. Ya lo pudimos ver en el Congreso también y durante el tiempo que hemos estado trabajando con Frank, que forma parte del directorio, hemos hecho una muy buena labor. Así que gracias a Accor, a ustedes por venir desde lejos a darnos algunas ideas para mejorar sobre el tema de seguridad, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos pilló esta situación país, nos pilló bastante desprevenidos. Estábamos habituados a tener un país en orden, en una operación normal de hotelería, sin estas contingencias políticas, y esto nos hace replantearnos respecto de cómo debemos mirar el quehacer de la seguridad hacia adelante en nuestro establecimiento. Vamos a estar transmitiendo este evento vía streaming a regiones, que esto es también un hito. En general las regiones siempre se han sentido un poquitito lejos del quehacer de la actividad gremial porque se concentra en Santiago por una cuestión natural, física, de recursos. Ahora con la tecnología vamos a poder llegar a regiones, así que un saludo también para la gente de regiones que nos está siguiendo. Quiero contarles, así como anunciaba recién José Manuel, que tenemos 3 talleres o actividades dentro de los próximos 30 días. Infórmense de ellos en la página web. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? En nuestra página web. La próxima actividad tiene que ver con manejo de los ingresos, Revenue Management, y eso es ahora la próxima semana, el día 11. El 11, sí. Y el día 12, también, no diría preocupados, pero sí conscientes del proceso político-social en el que estamos como país. Vamos a desarrollar una charla sobre el acuerdo de paz y el proceso constitucional. Va a ser orador en esa oportunidad el constitucionalista Héctor Meri Romero, que ha sido asesor del Congreso, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, en la elaboración de leyes. En los últimos 3 gobiernos, un tipo muy ilustrado. Tengo el gusto de conocerlo y de haber participado en alguna de sus charlas. Es un tipo que sabe muy, muy bien del tema. Y yo creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos entendamos qué es lo que está sucediendo, estemos bien informados para que sepamos cómo enfrentar lo que viene. Y por último, en enero, no sé quiénes de aquí estuvieron, no veo caras, o por lo menos no veo muchas caras de gente que haya estado en nuestro congreso en octubre, en Willow Willow. Ahí nos acompañó Margarita Pasos. Ella es una coach internacional que reside en Estados Unidos y se especializa en acompañamiento de empresarios y equipos de venta, organizaciones comerciales en general, para enfrentar situaciones comerciales de alto desafío, ¿no? De alto rendimiento ella. Y ese taller va a ser el 14 de enero. Anótenselo porque es una experiencia muy, muy positiva.
Todo esto va a estar, como digo, en la página web y también va a estar apareciendo en una novedad que deben haber empezado ustedes a recibir entre el día de ayer o antes de ayer en sus correos, que se llama Hoteleros al Día, que son todas las noticias de la industria hotelera, del alojamiento turístico, que nosotros las condensamos, las ordenamos y las hacemos llegar a todos nuestros socios a sus correos diariamente, a partir de hace 2 días. Y en ese mismo Hoteleros al Día hay un capítulo donde van a aparecer todas estas actividades, están apareciendo todas estas actividades para que ojalá no se pierda ninguna, porque no solamente detrás del esfuerzo que hay ahí, sabemos que hay un nivel y una calidad en el desarrollo de estos eventos que es de muy alto nivel. Entonces es una súper oportunidad. Bien, de nuevo muchas gracias a Accor por su participación tan activa y en este caso por entregarnos esta charla sobre seguridad y ojalá que sea de mucha utilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora los dejamos con don Dionisio, nuestro experto aquí para que nos ayude a todos acá con la charla. Bienvenido, Dionisio. Un gusto. Buenos días a todos. Es un placer estar contigo, con ustedes, para hablar sobre un tema muy importante, que es la seguridad. La seguridad en la pirámide que tiene de la existencia de los seres humanos es el segundo paso. Lo primero es la sobrevivencia, las partes fisiológicas, tiene que comer, tiene que dormir. Y enseguida es la seguridad. Es un tema muy sencillo, principalmente en algunas situaciones como podremos vivir todos los días. Pero ahora, este momento que pasa Chile, que pasa Bolivia, que pasa otros países como Colombia también, hay una necesidad de estarmos preparados, organizados para hacer una reacción a cualquier emergencia. Mi intención, mi objetivo es compartir con ustedes las informaciones a respecto de seguridad y también una metodología simple, pero es muy eficaz si fue poner en práctica. ¿Ok? El primer punto, yo creo que al final de la charla van a quedar a la voluntad para hacer las preguntas, alguna duda. Esta es nuestra agenda, que todos lo saben. La primera cosa que es necesario hacer en un programa de seguridad, independientemente del tamaño del hotel, por favor, una pregunta para conocerte. ¿Quién es la de hotelaria de parte económica? Polos económicos, hoteles medios, hoteles más de categoría más alta. Sí, porque ciertamente la estructura, la infraestructura que tiene un hotel pequeño es muy diferente de una infraestructura que tiene un hotel con más capacidad, inclusive financiera también. Porque es un punto importante. La seguridad no es gratuita. Hay necesidad de inversiones en algunos puntos, en algunas tecnologías, en algunos recursos humanos. Entonces, por eso es importante. Lo que yo voy a compartir es para todas las categorías de hoteles, con las debidas limitaciones que cada uno tiene.
primera cosa es que debemos trabajar con la prevención y la reacción. La parte preventiva es la parte más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque es con la prevención, con capacitación de los equipos, que vamos a lograr suceso cuando enfrentamos una emergencia. Entonces, mi objetivo es hablar sobre la prevención y la reacción. La primera cosa es el diagnóstico. ¿Qué es diagnóstico? Diagnóstico es certamente una primera imagen, cuáles son las necesidades, cómo están los puntos de seguridad en este momento en su hotel. Es un momento para hacer un levantamiento de todo, sin hacer una parte crítica o recomendaciones en este momento. Es solamente identificar cuál es la situación que están en las cuestiones de infraestructura. Este es un modelo. Yo voy a presentar para ustedes algunos modelos de formularios, de orientaciones de cómo hacer un plan de emergencia y también cómo manejar, cómo gerenciar una crisis. Queden tranquilos porque toda la presentación va a ser compartida con ustedes. Ya hablé con Claudia, está disponibilizada para ustedes. Entonces, es importante llenar las informaciones del establecimiento. El nombre del establecimiento, la dirección o ubicación de este establecimiento, nombre del gerente general o del responsable por este establecimiento, nombre del jefe de mantenimiento. Este es una persona clave en proceso de cualquier emergencia, porque normalmente el jefe de mantenimiento es la persona que tiene todo el conocimiento de la infraestructura del hotel. Y para hacer cualquier acción, es importante que tenga conocimiento para no se expor a una persona que no hay conocimiento, como cerrar la energía eléctrica, puede sufrir un accidente. Entonces, es muy importante que los jefes de mantenimiento se tengan a la mano sus informaciones, su nombre, sus contactos. El país y ciudad donde está ubicado, número de teléfono, que muchas veces estas son informaciones básicas. E-mail del gerente general para que pueda hacer el cambio de informaciones. Ustedes que están aquí hoy, comercialmente son competidores, pero en una emergencia hay que tener solidaridad y auxilio mutuo, porque todos van a estar expuestos a los riesgos, las acciones, de la misma manera, independientemente del hotel. Una excusa porque yo no hablé con las personas que están nos viendo por stream. Discúlpame, no los olvidé, pero es un placer también estar contigo. Estaba en la charla directamente con ustedes. Entonces, son informaciones básicas, pero tú puedes preguntar, oh, son cosas tan básicas. Sí, es las cosas más simples que van a tener un gran resultado. Porque en una emergencia, tú necesitas de velocidad, de tener a la mano las informaciones más importantes y más simples. No hay como hacer
un manual de 200 páginas, porque el momento de una emergencia, tú no vas a buscar este manual. Es importante que tenga un plan, que todos conozcan este plan, para que estén capacitados, porque el momento de una emergencia, tenemos muchas reacciones mecánicas y también inconscientes, porque en su inconsciente ya ha visto, ha leído alguna información sobre la seguridad. El contacto de policía, bomberos, hospitales, porque cuando hay una emergencia, estoy hablando sobre cualquier tipo de emergencia. Yo no voy a hablar a respecto de sismos y a respecto de incendios directamente, con más profundidad, porque en Chile, yo lo sé, que hay un trabajo muy grande en la parte de emergencia de sismos y de incendios. Entonces, mira, en un momento que tiene la necesidad de enviar un huésped o una persona para un hospital, ¿qué va a hacer? Va a buscar en Google, porque Google es un gran señor. ¿Dónde es el hospital más próximo? No hay tiempo para esto. Entonces, tiene que mantener todas las informaciones necesarias. El diagnóstico tiene que identificar las situaciones, las condiciones de seguridad del momento, la ubicación de la empresa, del establecimiento. Es muy importante este diagnóstico que identifique dónde está ubicado su hotel. ¿Por qué? Hay una diferencia muy grande para hoteles que están en la costa y hoteles que están adentro del continente. Los riesgos que están expuestos son diferentes. Las medidas que tiene que adoptar son diferentes. Si tú tienes un establecimiento en una montaña y puede estar expuesta a vientos fuertes, las medidas preventivas que tiene que poner en práctica son muy diferentes de que las medidas que tiene que poner en práctica en Santiago o en otras regiones que no están en la costa. La parte de las instalaciones, si hay un río cercano. ¿Por qué? Puede suceder una inundación. Es importante identificar. Las carreteras, muchas veces se cortan la carretera y cómo esto va a influenciar en sus operaciones. Calles. Es un punto que muchas veces no hacemos no damos la debida atención. Las calles donde están ubicados sus establecimientos. Si tú tienes una calle ancha, es bueno. ¿Por qué? Porque tiene acceso de bomberos, puede tener acceso de camiones, bombas, puede tener acceso de ambulancias, de viaturas policiales. Es muy importante este acceso. Pero si la calle es angosta, estrecha, va a tener mucha dificultad. Entonces, ¿cómo pensar este momento? Tiene que pensar cómo yo voy a reagir, cómo yo voy a hacer para prover la liberación de este acceso. También si una calle ancha, pero hay los autos quedan parados de un lado, entonces esa calle tiene que ser considerado. En mi vida profesional, yo estoy en la área de seguridad más de 30 años, ya enfrenté muchas situaciones de riesgos, muchos accidentes. Muchas veces
el tiempo que se despende para llegar hasta el punto es muy importante, sea porque tenga un problema de salud, sea que tenga un problema que necesite el soporte de la policía. El tiempo siempre es una gran, tanto puede ser una dificultad si demora mucho, pero puede ser una ventaja si está organizado y debidamente orientado para llegar hasta el establecimiento. Elevaciones, las condiciones climáticas, tenemos diferentes. En Brasil, por ejemplo, tenemos diferentes condiciones climáticas. Hoy el clima está cambiando también en todo el mundo. Creo que en Chile también. Yo llegué el lunes, estaba pensando, va a estar calor, caliente, pero no tanto cuando llegamos. Por la mañana tú tienes una temperatura más baja, por la tarde sube y en la noche también tiene una diferencia, a veces muy grande. Estos cambios de temperatura afectan la infraestructura del hotel porque tú tienes tuberías, estas tuberías pueden ser afectadas por variaciones de temperatura, por variaciones que podemos ter. Todas las variaciones climáticas son importantes estarmos atentos. Y hoy existen muchos canales de información para saber la previsión del tiempo para hoy y para los próximos 5 o 6 días. Entonces es muy importante estar atento a esto. La configuración económica. Hay una diferencia grande entre un establecimiento que está ubicado en una zona, una región más cercana de una área periférica. ¿Por qué? No es porque no estoy diciendo, haciendo ninguna discriminación, pero en las partes periféricas los bandidos son más actuantes y son donde están escondidos. ¿Por qué? Porque es difícil el acceso de las fuerzas de seguridad. Este es una cuestión. En Brasil tenemos muchas favelas, en Rio de Janeiro, en São Paulo también. Es una cuestión muy delicada, porque todos los días tenemos confrontos con bandidos y entre bandidos y policía. Entonces, si su hotel está ubicado en una región que podemos considerar de un nivel de riesgo más alto, tiene que hacer la identificación de ese punto en su diagnóstico. Discúlpame. Otra, si tú tienes hay un hotel ubicado aquí en Santiago. Los hoteles, por mi percepción, porque desde que empezó este movimiento social en Chile, yo estoy acompañando juntamente con Frank, con nuestro comité de crisis que tenemos establecido en Accor, todas las movimentaciones y todas las acciones que fueran adoptadas, que estamos adoptando. Pero hay una diferencia por los hoteles que están en una región más central, como aquí, que las manifestaciones existen, pero no son tan intensas y violentas como ocurrieron en centro de Santiago, que tuvimos varios hoteles, algunos hoteles, estaba hablando con gerentes que entre 4 o 5 hoteles fueron atacados
de una manera muy violenta. El Principado de Asturias, que fue destruido prácticamente, atacado más de una vez. Y también el Mequil, Santiago Centro, que es de la red de Accor, fue atacado también, fue destrozado. Ahora tenemos entulhos, tenemos toda una necesidad de hacer reformas. Va a tener o qué? Pérdida de entradas, porque va a quedar un tiempo cerrado. Todos esos hoteles que fueron atacados. Entonces, la parte de la evaluación del punto donde está ubicado su hotel va a estar expuesto a un riesgo diferente o al mismo riesgo, pero con una capacidad de destrucción mayor. Sin embargo, toda la ciudad está expuesta, todos los puntos. Pero es necesario que identifique dónde está su hotel o su establecimiento. Si es una área urbana, todos nosotros sabemos que las manifestaciones sociales, movimientos civiles, siempre ocurren en el centro de las ciudades, el punto más importante de la ciudad. Esto es una máxima para todos los países. En Brasil tenemos una avenida que yo no sé quién conoce, que se llama Avenida Paulista. Es una avenida que es el centro financiero de São Paulo y probablemente de Brasil. ¿Dónde van a hacer las manifestaciones? Avenida Paulista. Cortan la avenida, invaden la avenida para hacer las manifestaciones. En Santiago, el punto más afectado fue la parte central y también Plaza Italia, donde las personas se concentran para de este punto caminar por todas las partes que son interesantes para llamar la atención de la prensa, para llamar la atención de organismos internacionales. En Francia tenemos los chalecos amarillos. Todos los finales de semana se concentran, hace casi un año, todos los sábados se concentran en puntos importantes de París, muchas veces puntos turísticos, para hacer su manifestación. Entonces, es muy importante identificar en cuál región que tú estás. Si tiene un resort, si tiene un hotel en una región más rural, el acceso a los soportes de las entidades de seguridad, hospitales, ambulancias, bomberos, es más difícil. Puede demorar mucho. Y la diferencia para un ataque cardíaco, 5 minutos significa la sobrevivencia o no de una persona. Entonces, estos hoteles que están ubicados en una región más lejana de los recursos que tiene probablemente una necesidad, tienen que estar más preparadas do que las que están en una área urbana. ¿Cuál es la estación de policía cercana de su establecimiento? Tú tienes el teléfono, tú conoces el comandante, el delegado, yo no sé si en Chile llamamos lo mismo. Tú tienes este contacto, porque en una emergencia tiene que llamar todos los soportes, todo auxilio. Los bomberos, los hospitales que están más cercanos.
Todo esto es importante que en su diagnóstico sea verificado. Y la legislación que sea relevante. Yo lo sé que en Chile hay las normativas para plan de emergencia, para parte de incendio, de sismos. Es importante que conozcan y que sigan, pongan en práctica el cumplimiento de las normativas de la legislación que sea relevante para el hotel. Bien, hablamos sobre el diagnóstico. Esta es la primera cosa que tú tienes que hacer. Es verificar todos esos puntos y algunos puntos también que yo no he citado, que no he comentado, puede ser agregado. Esses são solamente alguns exemplos. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo? Mi español no es muy bueno, entonces, por favor, si hay alguna cosa que no hay entendimiento correcto, por favor, tengan la voluntad para preguntar. ¿Cómo? ¿Alguna persona? Disculpe. Oh, gracias. Gracias, es una persona gentil. Después del diagnóstico, vamos para una otra parte que es importante, el mapeo de los riesgos, la identificación de los riesgos. Yo puedo afirmar que la seguridad más de 70, 80% es el buen senso. ¿Quién tiene hijos acá? Por favor. La primera cosa que una madre o que un padre, principalmente las madres, no ponga los deditos en la enchufa. Es una medida de seguridad. La protección, la autoprotección, la autosobrevivencia ya está incutido en nuestras mentes. Entonces, muchas veces, las acciones que van a adoptar ya tienen un referencial. Pero es importante identificar los riesgos. Para esto, identificar y evaluar los riesgos existentes y que están a su alrededor. Vamos a hablar respecto de algunos riesgos que pueden estar expuestos. Por ejemplo, desastres industriales. Si su establecimiento tiene un vecino que es una refinería, una industria química, si sucede una fuga de gas, una fuga de alguna sustancia tóxica, ¿cómo va a reaccionar? Ya tiene que estar debidamente planeado que esta situación tenemos que adoptar estas medidas. Y para esto hay la necesidad premente de capacitar sus equipos. Y aquí muchos edificios, hoteles, fueron afectados por gas lacrimógena. Yo vi una filmaje que quedé mucho impresionado. Yo conozco muchos equipamientos de protección, de combate a situaciones diferentes, pero no había presenciado la utilización en la calle con la población, con un alto de militares espallando, tirando gas de una manera que se crea una nube inmensa y va a invadir
el establecimiento. ¿Qué orientaciones vamos a dar para los huéspedes, para nuestros empleados? ¿O qué hacer en este momento? Porque primeramente es un producto tóxico que afecta emocionalmente y que afecta a la persona de una manera que van a quedar sin la buena dirección, sin tener la conciencia de cómo vamos a reagir a este punto. Entonces es importante saber quién son sus vecinos. Puede tener un vecino que es un nightclub. ¿Qué riesgo que tiene un nightclub para el hotel? Porque los huéspedes pueden ir también al nightclub. El riesgo es después de las 12, 1 hora de la madrugada, el diablo camina. ¿No? Camina y es el momento que van a quedar muchos borrachos por la calle. Es una situación que está llegando a un huésped en su hotel y puede ser abordado por una persona que esté borracha. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en este momento, tiene que pensar que a partir de determinada hora, su personal de seguridad debe poner una atención mayor en la parte de la entrada, en la parte de la recepción, que los huéspedes están llegando. Tenemos muchos hurtos. Los hoteles, creo que ningún hotel aquí ha sufrido un hurto, ¿sí? ¿No? Oh, este es raro. Hurto es una cosa muy, muy común. En lobby, restaurantes, bares, porque la parte de hotelería tiene una especificidad que es muy complicada para el gerenciamiento, tanto de los gerentes como de la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque es una parte considerada, la parte de lobby, restaurantes y bares, privada, pública, pública-privada. Tú no vas a hacer el control de acceso de las personas que van a adentrar al hotel. Entonces, muchas veces estos criminales, ¿qué hacen? Quedan por la recepción. Siempre lo mismo modus operandi. Sea en Chile, sea en Brasil, en todos los hoteles, las ciudades, es lo mismo modus operandi. O que hacen? 2 o 3 personas adentro del hotel, hablando en celular, porque hoy es una cosa impresionante la utilización de celulares y la epidemia tecnológica que estamos expuestos. Este es una distracción para verificar e identificar una posible víctima y una persona hace una aproximación haciendo una charla, una conversa, hablando alguna cosa, y otro va y saca la mochila, laptop, celulares. Lo más interesante es que cuando sacan una mochila, una maleta, algunos huéspedes afirman que en su maleta había 3 Macintosh, 5 iPhone 10, sí, porque yo compré para mi familia. Mi familia tiene que estar conectada. Y también yo tenía una cantidad muy pequeña, $50,000 para pasar el final de semana. Para hacer la prueba de que esto no es verdad,
Certamente los hoteles van a tener una pérdida. Entonces, es muy común y es un fato que solamente con equipos de televisionamiento interno, CCTV, es importante, y la parte de seguridad que también esté entrenada. Inundaciones. Podemos tener inundaciones. ¿Cómo vamos a reaccionar a una inundación que sucede? Por ejemplo, en Minas del Mar ya ocurrió una inundación del mar que afecta el establecimiento. ¿Cómo vamos a hacer la reacción mediante esto? Las fugas de sustancias tóxicas y también los terremotos, que son desastres naturales. Terremoto no tenemos cómo hacer control. Tenemos que estar preparados, organizados, capacitados para dar una respuesta a esta emergencia. Este es un riesgo que no tenemos, es un riesgo potencial, real, pero no hay cómo hacer una previsión. Otros riesgos podemos prevenir. Disturbios civiles, huelgas, esto está viviendo Chile. Vivimos año pasado en Brasil la huelga de los camioneros, que fue terrible para diversas empresas y para hotelería, entonces fue un desafío muy grande. Y los disturbios civiles, ¿cómo están ocurriendo en Chile desde 8 de octubre, que me acuerdo? ¿Sí? Sí. Y hasta ahora ocurrió una disminución, de lo que yo estoy acompañando, en la violencia de las manifestaciones. Pero en el inicio tuvimos un ataque, una violencia desmedida en todos los puntos. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados, organizados para reaccionar en una cuestión de huelga, en una cuestión de disturbios? Crime, robo o incendio. Robo es estar sob la amenaza de una arma, que es diferente de hurto, que la persona va y saca el objeto sin que la persona perciba. Suicidio también es una situación que sucede en los hoteles. Y es muy difícil, porque cambian de un evento para otro. Y tienen que ser gerenciados con mucha atención, porque hay muchas cosas involucradas en esto. Terrorismo. La definición de terrorismo podemos utilizar para lo que acontece con los ataques que hacen contra los establecimientos comerciales, contra los edificios gubernamentales. Entonces, terrorismo es una realidad hoy en varias partes del mundo, y con mucho más intensidad, desde el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos. El incremento del terrorismo fue muy grande. Bien, la primera cosa, identificar los riesgos. ¿Cuál es la exposición que su establecimiento está a un riesgo? Tiene que identificar, porque en cada punto, en cada localidad, hay un riesgo diferente. Entonces, tiene que identificar los riesgos. ¿Cuál es la causa o el origen
de este riesgo. ¿Dónde viene ese riesgo? Ese riesgo puede venir de una industria, puede venir de la parte de una región más pobre, de un ataque de bandidos. ¿Dónde está la exposición de este riesgo? El hecho, porque este es la dirección que tenemos respecto de riesgos. ¿Y cuáles son los efectos y daños que podemos tener? Son humanos, materiales y de finanzas. Humanos, porque podemos tener una persona afectada, independientemente si es un huésped, un empleado, un tercero. Las cuestiones materiales, que son las destrucciones, lo que se sucedió con los hoteles. Yo me acuerdo de Principado de Asturias, en Serena, Mercure, y otros que fueron afectados de una manera más branda o no, y que va a tener prejuicios materiales e en consecuencia financieros. Este es un ejemplo de cómo hacer una detección y evaluación de riesgos. Es un formulario que ustedes pueden utilizar para hacer las identificaciones. Primeramente, las informaciones generales del hotel, que tú ya vas a tener cuando ha hecho el diagnóstico. Los atributos principales del hotel, los documentos y licencias del hotel. Cuando ocurre un problema, un sinistro, la primera cosa que van a preguntarte, ¿tú tienes todas las licencias para funcionamiento? Entonces, es importante evaluar detalles sobre la propiedad, informaciones locales de los contactos de emergencia que tú ya anticipadamente colectó en diagnóstico. Notificación de incidentes de seguridad. Es muy importante que todos los incidentes sean tomados, registrados, para que podamos aprender con lo que ya sucedió. Siempre vamos a tener alguna cosa para aprender. Comentarios y recomendaciones. Si hay identificación de riesgo, tienen que hacer una recomendación para mitigar o eliminar este riesgo. Y plan de acción y consideraciones finales. Después que haya la identificación de todos los riesgos que están expuestos, tienen que hacer un plan de acción para mitigar, para controlar o para eliminar este riesgo. ¿Por qué? El problema es que si tú tienes muchas cosas que hay necesidad de cambiar, pero tiene que cambiar por prioridad. Tiene que priorizar dentro de un plan de acción o que son las cosas más importantes. De una forma más técnica, que no es el objetivo de esta charla, tenemos una matriz de riesgo, donde con una evaluación técnica de todos los riesgos, una cualificación y cuantificación, tú puedes establecer cuáles son los riesgos que deben ser tratados en primer lugar. Pero aquí usted también puede hacer esto de una manera intuitiva y también analizando las condiciones económicas y financieras que tiene para hacer los cambios necesarios.
que muchas veces no tiene budget para esto. Ahora, la situación que estamos viviendo en Chile,